Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. El bebedor de sombras, historia de terror. Me llamo Leocadio, y toda mi vida he vivido en la Loma de los Aguacates, un caserío encaramado entre los pinos de la sierra. Somos pocas familias. Nos conocemos por el sonido de las pisadas y por la risa de los muchachos que corren descalzos entre los cafetales. Creí que esa rutina callada, el canto del gallo, el fogón encendido antes del amanecer, el silbido del río entre las piedras, duraría para siempre. Pero una noche de septiembre ocurrió algo que torció para siempre el pulso del valle. Los niños comenzaron a despertar mudos. Al principio fue solo Micaela, la más chiquita de los Sosa. Al abrir los ojos, no pudo pronunciar ni el nombre de su madre. Luego siguió Jacobo, que amaneció mirando al techo, pálido y sudoroso, sin un solo sonido en la garganta. Al cabo de una semana, 7 niños de edades distintas yacían en sus catres con la mirada perdida y los labios resecos, como si alguien les hubiese bebido la voz mientras dormían. El médico de Duverger vino 2 veces y se marchó rascándose la cabeza. Dijo que nunca había visto algo igual, que los pulmones y la lengua están bien, que los exámenes de sangre no hallaban nada. Sin voz, los muchachos parecían sombras tras un mosquitero. Ni reían ni lloraban, solo señalaban sus gargantas y se quedaban inmóviles como estatuas de yeso. Con cada amanecer de silencio, el miedo crecía. En las noches, mientras el viento golpeaba las tablas de las casas, los mayores murmuraban sobre un bebedor de sombras, un ente que no roba la sangre, sino el aliento mismo, la chispa que anima la carne. Mi abuela contaba que, en su juventud, los viejos del Batey de las Marías temían a una mujer de piel aceitunada, alta y huesuda, que se internaba en los pinares a la medianoche para cazar el aliento de los recién nacidos. Decían que aquella bruja podía plegar su cuerpo en forma de serpiente, colarse por los resquicios de las ventanas y aspirar, como si bebiera agua dulce, la vitalidad dormida. Yo siempre tomé esos cuentos como desvaríos de la vejez, hasta que mi sobrino Samuel amaneció tan callado como un pez. Todos en mi casa nos quedamos sin fuerzas. Samuel era vivaracho, amante de los conucos y la pelota con trapo. Verlo allí, con los ojos opacos y la boca entreabierta sin un hilo de voz, me desprendió algo por dentro. Esa noche no pude pegar los ojos. Me senté en el portal, acompañado solo del croar de los sapos y de las brasas del fogón. El olor a café quemado se mezclaba con un presentimiento agrio, y de alguna parte del monte llegó un susurro, como un quejido largo, que helaba la piel. Al tercer día de mutismo colectivo, quienes aún podíamos hablar, nos reunimos en la capilla. Allí emergió el nombre de la última forastera que había pasado por la loma, Avelina. Según don Julián, la vio hace un mes, al caer la tarde, subiendo por el camino viejo cargando un morral de bejucos secos y un rosario de semillas negras colgándole del cuello. Mujer flaca, trenzas cenizas, brazos cubiertos de cicatrices finas. Dijo que no le devolvió el saludo. Apenas parpadeó con unos ojos amarillos y siguió su marcha hasta perderse entre los carballos. Doña Virtudes, que conoce cada vereda como la palma de su mano, contó que Avelina se había instalado en un bohío abandonado a orillas del riachuelo Las Lajas. Cada noche, juraba, se veía un fogón prendido y sobre él algo que no era humo, sino un velo rojizo que ascendía en espirales y se disolvía en el cielo. Para ella, allí estaba la raíz del mal. Detrás de la capilla, me topé con Clemente, un viejo cazador que nunca habla en vano. Esa tarde lo descubrí fumando tabaco bajo un mamón. Tenía la mirada perdida. Contó que hacía 2 lunas, cuando patrullaba tras una jutía,
Vio un colibrí posado en la rama más baja de un pino. No era un picaflor cualquiera. Su plumaje cambiaba de verde a negro en un parpadeo. Cuando Clemente alzó el machete para apartar una liana, el colibrí emitió un grito humano, un lamento angustioso de niño, y entonces salió volando en línea recta hacia el bohío de Avelina. Confesó que sintió el corazón voltearse y regresó corriendo sin atreverse a mirar atrás. Ese mismo anochecer me prestó un objeto envuelto en una talega de yute, un frasco pequeño lleno de polvo de concha de lambí, mezclado con sal marina y ajonjolí tostado. Si vas a buscarla, susurró, espolvorea esto en el umbral antes de entrar. La sal ata los pasos del espíritu y el ajonjolí distrae al demonio. Debe contar las semillas antes de moverse de nuevo. Acepté el frasco sin saber si agradecer o temer más. Volví a casa con la decisión asentada en los huesos. Iría a buscar a Avelina. No podía seguir viendo a Samuel convertido en estatua de sal. Salí antes de la medianoche. Llevé una lámpara de gas, el frasco de concha y sal, la navaja que era de mi padre y un saco de lino. La vereda al riachuelo se retorcía como una culebra ciega, raíces salpicadas de rocío, piedras sueltas, un silencio más grueso que la neblina. A cada paso me parecía oír un murmullo a lo lejos, como un coro de voces de niños ahogados bajo el agua. Pensé que era mi imaginación, pero apreté el paso igual. Cuando llegué, la choza se alzaba medio hundida entre helechos gigantes. Una luz roja palpitaba detrás de la manta que cubría la puerta. El olor a cuerno quemado y a flores podridas envolvía el lugar como una sábana. Me santigüé, derramé el contenido del frasco en forma de círculo frente al umbral y recité, con la voz que me temblaba, las palabras que mamá nos enseñaba para espantar malos espíritus. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. El aire pareció vibrar, pero nada sucedió. Empujé la manta con el machete y entré. Dentro olía a orina y cera derretida. En el centro había un círculo de velas negras clavadas en cráneos de chivo. Sobre una mesa rudimentaria descansaban frascos llenos de insectos, plumas de gallina y, lo peor, un collar tejido con lenguas humanas, pequeñas, rosadas, aún frescas. Reconocí la delicada forma de algunas. La lengua de Samuel tenía una peca blanca. Me desplomé de rodillas, con la garganta ardiendo de rabia y pavor. Al fondo, tras un cortinaje de yaguas, descubrí una hamaca vacía y debajo un cajón sin tapa donde yacía un manto oscuro hecho de retazos de piel curtida. Al alzar la lámpara comprendí la verdad. No era cuero animal, sino piel humana, cocida con hilo de majagua. La carne, endurecida por fuego y brea, tenía huecos en la zona de los ojos y una abertura en la boca. Era un traje, una funda para recubrir a alguien. Cuando el horror me golpeó, sentí un soplo frío en la nuca, una voz áspera, casi un zumbido. ¿Qué buscas en mis dominios, lengua suelta? Me giré. Avelina estaba allí, envuelta en un camisón gris, la piel manchada de tierra. La luz roja de las velas le rebotaba en los pómulos, y sus ojos, ciertamente amarillos, tenían pupilas alargadas como las de un cabrito. En la mano izquierda sostenía un cuenco humeante, en la derecha una daga de hueso. «Devuélvenos las voces», dije, con un hilo de valor que no reconocía. «O prenderé fuego a todo». Las voces no son suyas ya, me pertenecen. Con cada palabra callada rejuvenezco un siglo. Mira mis manos, ya no tiemblan. Y las alzó, tersas como las de una muchacha. Seré joven cuando el amanecer cante. Tú, metido aquí, solo serás ceniza. Apunté con la lámpara hacia el piso. Vi que la sal y el ajonjolí se habían quedado pegados a sus plantas. El conjuro funcionaba. Ella miró distraída, arqueó una ceja, luego comprendió y lanzó un chillido que quebró la llama de la lámpara. El viento que brotó de su boca apagó la vela principal y la penumbra se tragó el cuarto.
Apenas alcancé a ver cómo tomaba entre sus dedos el manto de piel. Tras un latido, lo arrojó sobre sí misma. Aquello, al contacto con su carne, pareció licuarse. El cuero se pegó como una segunda piel y ante mis ojos, Avelina se estiró, multiplicó su altura y su torso se adelgazó. Sus brazos se fundieron en alas zurcidas de cicatrices. Allí, en menos de un suspiro, se alzaba una sombra de ave gigantesca, sin plumas, con la cabeza deforme y un pico triangular de carne endurecida. Abrió la boca y sentí un tirón en el pecho. La criatura bebía mi aliento a distancia. Mi vista se oscureció, cada músculo se volvió plomo. Recordé entonces otro de los trabajos que Clemente mencionó: romper la sed con el fuego del nombre. Reuní las últimas fuerzas y grité: «Avelina, hija de nadie, devuélveme mi soplo». El monstruo reculó un paso. El poder de nombrar, decían los viejos, ata la voluntad de quien es llamado. Volví a pronunciar su nombre, esta vez aplastando una vela contra el piso, y la cera hirviendo salpicó el aire. La criatura chilló, se sacudió, y de su pecho cayeron escamas de piel quemada. Vi en un rincón un rollo de bejuco de guamá. Recordé que mamá solía decir que, trenzado en círculo, atrapaba las sombras que buscan meterse en la carne. Tomé el bejuco, lo doblé con las manos temblorosas y fabriqué un aro ancho. Cuando la bestia se abalanzó, lo lancé como un lazo. Cayó sobre su cuello a la altura de los hombros. El bejuco se tensó de inmediato, como si poseyera voluntad propia. Avelina retorció el cuello, sacudió las alas, la choza entera vibró. Pero cada intento solo apretaba más el amarre. Con la criatura atada, me arrastré hasta la mesa de los cráneos. Encima había un frasco lleno de agua de ceniza, la misma que se obtiene al quemar la corteza del jobo. La tradición dice que purifica a los muertos y humilla a los engendros. Derramé ese líquido sobre el torso enjaulado. Al contacto, la piel cocida comenzó a burbujear. Su textura se ablandó y el traje se despegó como costra. Avelina, dentro, rugió con un vozarrón múltiple. Entonces ocurrió lo inaudito. La piel, una vez separada, cayó al suelo y se convirtió en polvo gris. Bajo ella apareció la mujer real, encogida, con el cabello chamuscado y los ojos clavados en mí, pero ya sin el ámbar demoníaco. Parecía de pronto una anciana frágil. «Mis siglos», balbuceó. «Me los has robado». «No», respondí, «nunca fueron tuyos». Aproveché su debilidad para tomar el collar que pendía de la mesa. Contener el asco me costó. Una a una arranqué las lenguas y las coloqué dentro del saco de lino. La de Samuel, la de Micaela, la de Jacobo, incluso trozos más viejos, quizás de otras aldeas. Cada pedacito palpitaba apenas, como si aún guardara un suspiro. Avelina temblaba en el piso, presa del bejuco y del cerco de sal que la mantenía fija. Pregunté cómo devolver las voces. Entre jadeos, confesó que necesitaba fuego de tea y agua de azahar. Con la llama, el tejido muerto se quema y renace. Con el agua, el verbo regresa a su dueño. Bajo la repisa, encontré un candil con brea y un frasquito de flores maceradas. Encendí la tea. El resplandor se alzó, iluminando la mugre reseca en las paredes. Fui depositando las lenguas en la llama, una a una. Al rozar el fuego, desaparecían como fina neblina violeta, y en la choza, cada eco de combustión se convertía en un murmullo infantil que salía disparado por el techo de palma, directo hacia las estrellas. En mi pecho latía la esperanza. Cuando hube quemado la última lengua, vertí el agua de azahar sobre Avelina. La bruja lanzó un grito final. Sus ojos se apagaron, su cuerpo se encogió aún más, convirtiéndose en un muñeco de piel seca y cabellos de paja. El bejuco se aflojó y nada quedó sino un costal ceniciento. Salí del bohío antes de que el techo cayera sobre sí mismo. Prendí fuego a la choza entera para que ningún vestigio quedara.
El amanecer despunta temprano en las montañas. De regreso al caserío, una brisa tibia me sacudió el cansancio. Sentí un coro distante. Risas, risas reales. Juro que, mientras bajaba la loma, el canto de un gallo me pareció más claro que nunca, como si estrujara el cielo para estrenar un nuevo día. En los aguacates, las casas se desperezaban con humo de leña. Doña Virtudes corría agitando un pañuelo. «¡Hablan, Leocadio!», gritaba. «Los niños ya hablan». Corrí. Encontré a Samuel en el patio, frente a su madre, tirando piedrecillas al aire mientras repetía: «¡Mira, tía, mira!». Su voz era un arroyo. A su lado, Micaela reía con carcajadas roncas por la falta de uso, y Jacobo enseñaba un trompo, orgulloso de poder nombrar cada giro. Las madres lloraban, se abrazaban, me hacían preguntas que no alcancé a responder. Estoy seguro de que hablaba, pero no recuerdo mis propias palabras. El peso que me oprimía se volvió humo. Al mediodía nos reunimos bajo el flamboyán de la cancha. Les conté todo: la choza, el manto de piel, el conjuro de sal, el fuego de tea. Algunas caras se iluminaron, otras se ensombrecieron de terror. Nadie dudaba ya de la existencia del mal. Propusieron buscar los restos de Avelina para quemarlos y esparcir las cenizas. Pero cuando subimos de nuevo, hallamos solo un montón de piedras negras donde estaba el bohío. Ni rastro de hueso, ni polvo. Se lo había llevado el viento, o algo peor. Regresamos, con el presentimiento de haber ganado una contienda, no la guerra. Sin embargo, en el rostro de los niños brillaba la certeza de la vida. Eso bastaba por ahora. Con los días, volvió la normalidad. Los cafetales, el berrear de las cabras, el mercado del sábado. Pero en cada esquina, alguien me palmeaba el hombro y susurraba: «El dessembrado». Al principio no entendí. Luego Yulisa, la madre de Jacobo, explicó: «Le quitaste la sombra a la sombra, Leocadio. La apagaste. Por eso cuando la gente te vea, sabrá que eres el dessembrado, el que disuelve lo que merodea en la oscuridad». El apodo se pegó como brea al calzado. Me resultaba raro, casi pesado. No me sentía héroe. Solo había hecho lo necesario para que Samuel volviera a reír. Pero entendí que, para ellos, la palabra era un escudo contra el recuerdo del terror. Una forma de decir que la oscuridad puede vencerse. Cada vez que atardece, cuelgo un saquito de sal gruesa detrás de la puerta. Mamá sonríe y aprueba el gesto. Los viejos del pueblo han retomado costumbres que antes dormían: riego de agua bendita en los portales, rosarios al caer la tarde, hierbas amargas quemadas para espantar malos vientos. No sé si esas cosas sostienen al mundo o si solo nos consuelan, pero, después de lo vivido, nunca subestimaré el poder de la fe y el valor. A veces, de madrugada, cuando el canto del búho corta el silencio, creo escuchar un eco remoto, un suspiro larguísimo, arrastrado por el viento que viene del lado de las montañas. Entonces, cierro los ojos y aprieto el frasco con polvo de concha que todavía guardo bajo la almohada. No es miedo, o no solo, es memoria de lo frágil que somos. Dicen que el mal nunca muere, que solo muda de piel y se cuela por la rendija menos pensada. Puede que Avelina, o lo que ella era, se haya desvanecido. Puede que su sombra ande buscando otro valle donde anidar voces. Yo sigo aquí, en los aguacates, atendiendo mis cafetos y enseñando a Samuel a distinguir el canto del ruiseñor de la balada de un gavilán. Pero cada vez que alguien comenta sobre un niño mudo en algún paraje lejano, mi pecho se comprime. En la despensa, junto a la sal y el maíz, guardo un bejuco seco y un puñado de ajonjolí, por si alguna noche la brisa vuelve a traer ese susurro que hiela la sangre, por si el bebedor de sombras decide que todavía le debo algo. Mientras tanto, descanso sabiendo que las voces de nuestro pueblo, risas, llantos, canciones, vuelven a llenar el valle como un río indomable. Y eso, en este mundo lleno de misterios, es un milagro suficiente.